Hola amigas y amigos, una vez más saludándolos aquí Abel Reynoso, en mi canal El Otro Abel Reynoso. Aquí vamos a continuar con la historia que veníamos contando de los capítulos anteriores, de los videos anteriores. Si se recuerdan, hablamos un poco de nuestras experiencias, cómo comenzamos en la policía de Los Ángeles, las experiencias que tuvimos cuando trabajamos como oficial de policía en el patrullero uniformado, y luego cómo eventualmente fuimos progresando en el nivel de investigaciones y terminamos trabajando como agente encubierto en las calles de Los Ángeles, lo cual nos dio una experiencia extraordinaria porque, si ustedes se recuerdan, les comentaba yo que el policía tiene ciertas restricciones cuando habla con el delincuente cuando es uniformado, pero esos límites no existen cuando uno está como agente encubierto, porque el delincuente cree que está hablando con otro delincuente. O sea, una de las habilidades de un buen agente encubierto es que no se enteren que uno es policía. Entonces, una de las cosas más fascinantes de ese trabajo es que usted convive con esa gente, usted aprende a leer su mentalidad, les cuentan sus fechorías, le cuentan sus historias, le cuentan cómo ellos funcionan, qué es lo que hacen. Eso es como estar en la mente de ellos, en la película de ellos. Entonces, eso es fascinante, pero también muy revelador. O sea, olvídese de la experiencia que adquirimos durante tanto tiempo tratando con tantos delincuentes. Lo que no sabíamos en esa época, lo que no sabíamos, era que eventualmente todo ese trabajo de encubierto, particularmente de leer la mente, de conocer la psicología del delincuente, de cómo el delincuente se mueve, nos iba a servir muchísimo en el futuro para futura carrera. En la vida uno nunca sabe, y acaba, a veces, discúlpenos, a veces vamos a hablar un poco de la filosofía de la vida. El trabajo policial tiene mucho que ver con la filosofía de la vida. Aunque usted no lo crea, somos un poco filósofos, somos un poco psicólogos, somos un poco trabajadores sociales. Sí, representamos a la ley, pero usted tiene que tener muchas habilidades, y una de ellas es esa, es tener un poco de filosofía, tener cultura, tener eso, porque le ayuda mucho, es mucho más efectivo como policía en la calle, porque aprende a conocer a la gente, a leer a la gente, a entender a la gente, a tener buena comunicación. Eso nos lo dio la policía de Los Ángeles, y estoy muy agradecido por eso. En una de esas operativos que le cuento tantos así, tenemos la oportunidad de trabajar con una agencia federal en la que hacemos un muy buen trabajo, tal es así que los jefes de la agencia federal nos felicitan, nos dan unos premios, y hablan con nuestro jefe, y uno de ellos, que se hizo muy amigo en esa época de nosotros, nos invita y nos dice: ¿por qué usted no aplica? ¿Por qué usted no aplica, Reynoso, usted que tiene tanta experiencia, a una posición en el gobierno federal? Porque sería muy efectivo usted con el idioma, con el conocimiento, con la experiencia que tiene. Y yo no lo había considerado, te voy a ser sincero, estaba yo apasionado en mi trabajo, porque le digo, estaba haciendo lo que me gustaba. O sea, la gente ve series y ve películas, y yo la estaba viviendo, la serie y la película. No sé si les comenté que cuando nos graduamos de la Academia de Los Ángeles, el jefe de la academia nos dijo: los policías tienen un asiento en primera fila en lo que sucede en la vida. Yo estaba no en la primera fila, yo ya estaba en la película de la vida de eso. Le digo, es fascinante el trabajo policial cuando se hace con cariño, cuando se hace con vocación. Y eso era lo que habíamos logrado. Entonces yo estaba muy contento con lo que tenía, trabajaba con muy buenos compañeros, tenía compañeros extraordinarios, tenía muy buenos jefes. Siempre había los problemáticos, no olvídense, los jefes a veces son los jefes, pero en general la estábamos pasando muy bien, me pagaba muy bien la policía de Los Ángeles. La verdad, y yo hubiera ascendido eventualmente, porque eso sí, una de las cosas que yo tuve siempre fue el deseo de aprender, el deseo de mejorar, la curiosidad de la vida me llevó siempre a hacer algo, pero no por ambición. Nunca lo hice por ambición, sino porque siempre quise ser mejor de lo que era el día anterior. Siempre quise, si soy una mejor persona, si soy un mejor policía, puedo dar mejor servicio y puedo hacer eso. O sea, nunca pensé en los premios, siempre pensé en el aprender y en el accionar y lo que hacía uno día a día. Y así me fui perfeccionando. Aplico a varias agencias federales y
le digo, sinceramente no había explorado, sabía cuáles eran y más o menos lo que ellos hacían. Y como había trabajado en narcotráfico, obviamente, en una de esas agencias fue la DEA, o sea, la Drug Enforcement Administration, que está bajo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Qué sucede? Inmediatamente cuando ven mi aplicación me llaman por la experiencia que yo tenía, por el dominio del idioma, y me hacen una entrevista y se las voy a hacer muy breve. No tuve ningún problema en ser reclutado. Lo que sí les quiero comentar es que para entrar al gobierno federal es un poco más complejo, no es tan rápido como cuando entramos a la Policía de Los Ángeles. Es un proceso mucho más lento, es un proceso mucho más delicado, hay muchos más estudios, hay muchos más requisitos, y hay mucho más pruebas. Porque, ¿qué pasa? Uno como agente federal tiene acceso a muchísima información, tiene muchísimo acceso a muchas cosas muy delicadas que no se manejan a nivel estatal o municipal. O sea, ya lo voy a platicar más adelante en otras experiencias. Pero, efectivamente, pasamos todos los requisitos. Tenía una de las cosas que sí le requiere el gobierno federal, particularmente como investigador, es que tenga usted un título universitario, que tenga una licenciatura por lo menos. Entonces ya teníamos esos requisitos también y nos fue muy fácil entrar. Efectivamente, con el tiempo, una vez más, tenemos que ir a otra academia más y nos asignan a una academia, a la academia del FBI en Virginia, y ahí estuvimos con un grupo de compañeros y compañeras fabulosos. Fue, le digo la verdad, algo fascinante. Una vez más volvemos a practicar tiro, defensa personal, táctica, todo lo básico policial, pero esta vez ya nos centralizamos un poco más en la parte investigativa, en la parte federal, en la ley federal, en la ley internacional, en códigos internacionales, en diplomacia, un poco más extenso, que era la razón por la que a mí la DEA me había llamado la atención. Una de las cosas, le voy a ser sincero, que me llamó la atención no fue tanto el hecho del narcotráfico, de eso, sino que era una agencia internacional en la que tenía destinos en todo el mundo y que sus investigaciones eventualmente se podían operar, se podían hacer en distintos países trabajando con eso. Y a mí me apasiona todo lo que es internacional. Como yo les comenté, desde chico siempre tuve esa curiosidad por viajar. Me encanta viajar. Siempre he estado en algún tipo de transición de un país para otro, de una ciudad para otra. Es constante. Entonces, la DEA me ofrecía eso y es una de las razones por la que elegí. Después, sí, el narcotráfico ya lo conocía yo de la calle. O sea, yo ya había operado con, digamos, con los narcomenudeo en la calle, con los vendedores, ya conocía a los drogadictos. O sea, tenía bastante información del narcotráfico. No era, es más, tenía mucho más experiencia que muchos de los compañeros y compañeras, porque muchos de ellos no habían sido policías, eran universitarios y estaban limitados a eso. Entonces teníamos esa experiencia sobre ellos. ¿Qué sucede? Nos graduamos y la mayoría de mi clase no regresa al destino de donde salieron ellos. ¿Qué sucede? Es muy raro en las agencias federales que a usted lo asignen saliendo de la academia al lugar donde vino. Es rarísimo. A no ser que no haya presupuesto. La mayoría de las agencias grandes no lo vuelven. Resulta que a mí y a otro compañero sí nos regresan a eso. No me diga por qué, no me pregunte, porque no sabemos, esto es cosas de la vida. Pero regreso a Los Ángeles y yo regreso a Los Ángeles y me siento como pez en el agua. ¿Por qué? Porque yo conocía Los Ángeles. Conocía Los Ángeles, tenía informantes, tenía contactos, había trabajado en la policía. Entonces se me hizo muy fácil, en muy cortito tiempo, en cuanto llego a la ciudad de Los Ángeles, empiezo a trabajar y empiezo a generar casos. Y en el primer año generé una cantidad de casos tremendos. Pero había que prestar mucha atención, porque los casos federales no son los mismos que los municipales y estatales. El gobierno federal, particularmente en la parte judicial, son muy quisquillosos y muy específicos en los detalles de lo que se hace. Los fiscales particularmente y los jueces federales son específicamente muy detallistas. Hay que hacer un buen trabajo porque es su credibilidad. Entonces trabajamos, aprendimos ese sistema y empezamos a funcionar. Y originalmente nos hacemos
de una serie de casos locales, realizamos muchos operativos locales, comprando obviamente todo tipo de droga, tratando con informantes, tratando con el público, y eventualmente, como era mi idea, empiezo a hacer casos nacionales, Miami, Nueva York, Chicago, Washington, Denver, Texas, Dallas, distintos lugares. Y, ¿qué cree? Obvio, nuestro interés era trabajar internacionalmente, y así sucede. Y empiezo a ser asignado a distintos casos con otras agencias internacionales. Empezamos a viajar y empiezo yo a trabajar trabajo en Europa, trabajo en Asia. Por ejemplo, trabajamos en Bangkok, estuvimos en Hong Kong, estuvimos en Singapur. O sea, fascinante. España, Italia, estuvimos en todos lados. Y por supuesto, eso saben que es obvio, por el dominio del idioma, por la personalidad, por la forma de pensar, Latinoamérica. Y en Latinoamérica nadie, imagínense, se esperaría que había un argentino en la DEA. Y creo, no sé, pero hasta ahora soy el único que ha pasado los filtros. No que no haya gente buena, simplemente que no se ha intentado. Y entonces tengo muy buen camino dentro de la DEA, empiezo a trabajar muchísimo, con gente excelente, trabajo con fiscales, con jueces, con policías, con periodistas, trabajo muchísimo, me entrevero muy bien con todo el mundo. Regreso, voy, vengo, porque estamos constantemente viajando, y eventualmente me asignan a la embajada a ser el jefe de la oficina de la DEA en Buenos Aires. Estoy ahí un periodo, y obviamente si leen, tengo una serie de situaciones problemáticas con el gobierno de turno, con algunos políticos, porque había mucha envidia, obviamente. Y entonces regreso a Estados Unidos y continúo. Les voy a decir una cosa interesante que sucede cuando uno entra en el gobierno federal, a diferencia de la policía local. El gobierno federal tiene un presupuesto enorme, como se pueden imaginar. O sea, cuando se habla de sistemas de seguridad, cuando se habla de sistemas de proteger el gobierno, proteger a la gente, y si usted tiene una buena investigación y usted es un buen investigador y es creíble, el presupuesto suele ser bastante amplio. Eso no lo teníamos en la policía de Los Ángeles, eso sí se lo aseguro. Esa habilidad, ese dinero no existía. Y quiero que guarden esto como nota para un futuro, si me siguen, cuando hablemos de los temas de seguridad. Sin presupuesto, la policía no funciona. Y eso es una cosa que yo la aprendí trabajando, a diferencia, le voy a decir, de la policía de Los Ángeles a la policía federal, al gobierno federal. Teníamos un presupuesto interminable, por eso podíamos viajar, por eso podíamos invertir, por eso podíamos hacer gastos que son prohibitivos para mucha gente. Y le digo, fue algo impresionante la experiencia que tuve durante esos cantidad de años que estuve con la DEA, porque aprendí otra faceta del mundo. La policía de Los Ángeles, ¿se acuerdan? Me enseñó la calle y me enseñó a tratar con el ciudadano, con el delincuente, con la víctima. La DEA me enseña el mundo. Me enseña la política sucia, me enseña la corrupción, me enseña todo, me abre los ojos globalmente. Y no solo le abre los ojos globalmente, sino que uno empieza a aprender al delincuente escondido, el hipócrita, el corrupto, el mentiroso. Nunca nadie me había mentido tanto como individuos que estaban metidos en puestos de posiciones altas, con el cuento de proteger el sistema o de proteger sus intereses, que obviamente eran delictivos. Entonces aprendemos muchísimo de tratar a ese tipo de delincuente y a descifrarlo. Imagínense, después de haber estado en la calle tanto tiempo, después de haber lidiado con la delincuencia tanto tiempo, imagínense qué oportunidad o qué chance puede tener un delincuente de estos de la política o de la industria o algunos, cuando uno ya tuvo esa experiencia de saber leer y de leer la mentalidad y conocerlos. Fue muy interesante. Y les vuelvo a repetir, fue algo fascinante, algo que nos sirvió muchísimo. Cuando regreso a Estados Unidos, estamos aquí un tiempo. ¿Qué sucede? Se sucede que en el septiembre 11 del 2001 cambia la seguridad del mundo, o sea, el proceso de la seguridad del mundo por los ataques terroristas de septiembre 11. Del 2001. Acuérdense, en donde los terroristas estrellan un avión en Nueva York, en dos aviones en Nueva York, uno en el Pentágono y luego uno se caerá. El foco
de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, cambia drásticamente en esos días y todo el mundo se empieza a enfocar a la parte del terrorismo internacional. Uno debe de adaptarse. Un buen navegante no se queda parado, no cambia se tira al agua, sino cambia el destino, cambia las velas y sigue funcionando. ¿Y yo qué hago? Acuérdese que la curiosidad, la necesidad, el interés me hace cambiar y me transfiero a el Departamento de Seguridad Interior, o sea, el Homeland Security, y entro a lo que es los Air Marshals, que son los que específicamente un grupo antiterrorista que se dedica a la protección de todo lo que es transporte, pero particularmente de aviones. Una vez más, tenemos la oportunidad de subirnos a un avión y viajar por todo el mundo, en todos los destinos, en todos los lugares. Pero también, ¿qué sucede? Empiezo desde abajo. Una cosa que yo les comento aquí, siempre me he exigido a que si voy a hacer algo nuevo, debo de aprenderlo desde abajo. O sea, si voy a entrar a una empresa, quiero empezar a entrar a barrer. Yo no tengo ningún orgullo de aprender desde abajo, porque cuando se aprende desde abajo y se llega después a sentar en el escritorio del jefe, como me tocó a mí en esta agencia que le estoy contando, que era una agencia nueva, era una agencia modernizada, en la que había un presupuesto enorme, en la que había un interés tremendo, en la que había una necesidad de una nueva meta. Yo quería aprender lo de abajo, porque además le voy a decir lo que sucede. Cuando usted, a pesar de toda la experiencia que yo tenía, aprendo desde abajo, ¿qué creen que pasa cuando yo llegué a jefe? El respeto, y porque yo sabía de lo que estaban hablando la gente mía, el respeto de los subalternos y de la gente que trabajaba para mí es muy distinto a que si a mí me ubican en un nivel de jefe automáticamente. Eso no sucedió. Muy pronto, muy rápidamente, cuando entro en el programa de seguridad interior, me ascienden, porque yo ya tenía rango, yo en la DEA había sido supervisor, entonces rápidamente me asumen a supervisor, de ahí me van asignando a distintas posiciones y eventualmente me transfieren a Washington. Me vuelven a ascender, tengo varios ascensos en Washington, trabajo en la división de investigaciones, trabajo en la investigación de inteligencia. O sea, se abrió un mundo totalmente distinto que yo no conocía. Voy a ser sincero, en esa época no tenía yo el aspecto. Y en Washington es el mundo, es la meca de la información mundial. Ahí se opera con todo el mundo. Entonces trabajamos mucho, aprendimos mucho de tecnología, aprendimos mucho de nuevas herramientas, aprendimos mucho de nuevos tipos de investigaciones y nos fuimos exponiendo. Y eventualmente se me asigna a mí a varias otras oficinas y termino yo ascendiendo a jefe. En el proceso ese que le estoy contando, y voy a regresar un poquito a la DEA, dos cosas importantes que debo de recalcar aquí es que cuando estuve en la DEA, también estuve como instructor en una vez que ya tuve tiempo, me convertí en instructor y me pudieron mandar a muchas academias, a muchos entrenamientos, a muchas universidades, y en la DEA aprendí, fui a ser instructor de tiro, fui defensa personal, comunicación, me enseñaron todo lo táctico, lo aprendí, fui instructor, y después empecé a dar yo clases como instructor, y le digo, como agente, daba clases de agente encubierto en las academias, enseñaba a muchos departamentos. Una de las cosas que la DEA hace mucho es entrenar a los departamentos de policía municipales y estatales, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y entonces tuve esa oportunidad también de viajar y dar entrenamiento. Cuando entro al departamento de los Marshals, hacemos exactamente lo mismo y nos ponen a nosotros como jefe de entrenamiento. Estoy de diseño, entrenamiento con compañeros, no yo solo, obviamente no es una cosa de que yo, sino con gente. Bueno, armo un equipo de entrenamiento muy bueno y empezamos a diseñar nuevos programas, porque era una agencia nueva. Entonces diseñamos nuevos programas, vamos aprendiendo, y ya cuando estoy en jefatura en la central, definitivamente entro en reclutamiento. Otra cosa que yo nunca había hecho, empezamos a reclutar gente, empezamos a hacer entrevistas, o sea, me mezclo en todo eso. Pero una de las partes más importantes que estoy muy agradecido con Homeland Security es que
ya que voy ascendiendo, me empiezan a mandar a distintas escuelas, en distintos lugares, academias, universidades, centros de estudio, en lo que vamos mejorando la habilidad del liderazgo. Y ahí me exponen, me dan muchos, obviamente me hacen pasar una cantidad de exámenes y demás para estudiar mi estilo de liderazgo. Aprendo a tratar con gente. No es lo mismo estar aquí abajo, no es lo mismo estar en el medio que estar ya subiendo. Y así es como aprendo el tema de la supervisión, el tema del liderazgo, a lidiar con nuestro personal. Trabajo un poco asuntos internos, tengo el conocimiento de lo malo y lo bueno del policía. O sea, ya conocemos mucho de eso y entonces ya tenemos una formación bastante total de todo este proceso. Y ya que voy ascendiendo, ya voy pasando los años, en el gobierno federal hay una fecha que uno se debe de retirar y efectivamente se llega ese momento en mi vida y me retiro con un excelente trabajo de haber hecho de tiempos, reconocimientos y demás. Y entonces, ya que había terminado todo ese proceso, se termina el ciclo profesional desde la universidad, la Policía de Los Ángeles, la DEA y luego el Departamento de Seguridad Interior, que son casi 40 años. Y entonces decimos, bueno, ¿y ahora? Y ahora le voy a decir lo que hacemos. Ahora lo dejamos para el próximo video. Pero una vez más les insisto, si no lo han hecho todavía, suscríbanse para que sigamos, porque más adelante ya ya nos queda solo un video más para terminar el ciclo de la formación de su servidor y ya empezamos ya hablando ya más del tema de la seguridad. Terminamos el proceso y empezamos con el tema, pero me interesan mucho sus comentarios, me interesa mucho su diálogo. Acuérdense que estamos tratando de mantener un diálogo aquí, de mantener una conversación. Entonces, suscríbanse. El otro Abel Reynoso, mándenme mensaje, si puedo les voy a contestar lo más posible. Muchos de los temas que he hablado aquí los vamos a extender muchísimo, o sea que no se preocupen de que lo que hablé aquí no se puede. Hay cosas obviamente que no se van a poder hablar, que jamás las puedo hablar porque son parte de los protocolos de la integridad y de la ética de uno que no puede decir, pero sí podemos hablar de los procesos, sí podemos hablar de los estilos, sí podemos hablar de los mitos, sí podemos hablar de las mentiras, sí podemos hablar de muchas cosas y esa es nuestra intención. Comunicarle a ustedes y darles información suficiente para que ustedes tengan un mejor criterio. Y eso es el objetivo de nuestros próximos videos. Amigos y amigas, me despido y les digo como termino siempre, nos vemos pronto porque aún hay más. Un placer.